Según ya debes haber escuchado, antes de que tú, o tus papás, o tus abuelos vivieran en Puerto Rico, quienes habitaban en la isla eran los taínos. Los antepasados de los taínos llegaron a las Antillas mayores y menores y las Bahamas, viajando por el mar, desde donde se propagaron en todas las direcciones, procedentes de América Central y América del Sur. Los pueblos taínos eran agrícolas y pesqueros. Eran guerreros y comerciantes. Manejaban una economía de abundancia alimenticia y una cultura de gran creatividad. Una nueva oleada migratoria que los europeos denominaron como los caribes se toparon con los taínos. Los caribes y los taínos se enfrentaban en guerra por el dominio de las Antillas Menores, Vieques y la región este de Boriquén, en nombre taíno para Puerto Rico. Otras veces comerciaban y cooperaban entre sí, y en la época de la colonización europea juntaron fuerzas para tratar de resistir a los recién llegados. La sociedad taína se dividía en segmentos de acuerdo a su autoridad y prestigio. Los naborias, nombre de la masa laboriosa, los nitaínos, principalmente guerreros y jefes de clanes de artesanos o de otro grupo de importancia económica, y los boiques, o médicos, chamanes o sacerdotes. Uno de los nitaínos, el cacique, ostentaba la autoridad máxima entre todos esos grupos. Los taínos vivían en aldeas que llamaban yucayeques, y cada yucayeque era dirigido por un jefe o cacique. Varios caciques podían delegar parte de su autoridad a un cacique regional, tal vez un líder o un guerrero prestigioso de algún gran yucayeque. En los yucayeques había una plaza central que los taínos llamaban batey. En el batey se celebraban los juegos de pelota llamado batú. Se celebraban también areitos, actividades de música y baile, de carácter ritual, educativo o conmemorativo. La comunidad construía sus bohíos, estructuras de plano circular, donde residían varias unidades familiares. La vivienda del cacique era la más grande, de plano rectangular y con ventanas, y se llamaba caney. Se construía con su entrada principal de frente al batey. Los taínos dormían y descansaban en hamacas que colgaban en los interiores de sus viviendas. Vivían de la pesca, la caza y la agricultura. Cultivaban la yuca en sembradíos que llamaban conucos. Con la yuca hacían un pan que llamaban casabe. Eran expertos remeros, navegantes, pescadores y comerciantes. Cazaban aves, jutías, iguanas, serpientes, bueyes, camarones y jaivas. Eran excelentes artesanos. Confeccionaban sus hamacas, canoas, cerámicas, armas, cestas, tujos, redes, semillas, collares ceremoniales de piedra, prendas de caracoles y piedras semipreciosas. Si otras culturas indígenas en regiones frías se adaptaban a las temperaturas bajas al calentarse con pieles de animales, los taínos no cubrían sus cuerpos, adaptándose al clima caliente de una isla tropical. Las mujeres casadas utilizaban una especie de falda corta, llamada nagua. Todos decoraban su cuerpo con pinturas, plumas y prendas. Creían en Huracán, el espíritu de la destrucción, las tempestades y la muerte. Y en su contraparte, Yucajú, el creador de la vida y de toda la naturaleza que rodeaba a los taínos. Los semíes representaban las fuerzas de la naturaleza y el orden mitológico del cosmos. La cultura taína se encontraba en pleno florecimiento cuando llegaron los europeos a las Antillas.
Ese choque de poblaciones extinguió la cultura taína en unas pocas décadas, después de haber evolucionado durante miles de años, desde la llegada de los primeros habitantes a las Antillas. Hola chicos, espero que hayan disfrutado del video que les conseguí acerca de nuestros indígenas, que son los taínos. Todos estos días hemos estado hablando sobre indígenas de las diferentes áreas que nos rodean, de América Central, de América del Norte, y hablamos de cómo, ¿verdad?, estas personas poblaron América. Pues ahora nos vamos a concentrar de lleno hablando sobre los taínos. Y esta semana vamos a estar hablando sobre los taínos según los cronistas. ¿Y quiénes son los cronistas? Son los historiadores de aquellos tiempos que pues escribieron sobre ellos y sobre la historia, y esto ha pasado siglo tras siglo y nos queda esta historia sobre cómo eran en aquellos tiempos. Además de la evidencia arqueológica que exhiben los museos, conocemos la cultura taína de las Antillas Mayores por medio de las obras de etnohistoria. Etnohistoria es una rama de la historia que estudia las comunidades y sus características lingüísticas, sus costumbres y sus culturas. O sea, un etnohistoriador se dedica a estudiar todo acerca de una civilización en general, todo, cómo hablan, las cosas que suelen hacer y los tipos de tradiciones que van pasando. Aquí, según la lectura, dice que la etnohistoria son los escritos de las personas que directa o indirectamente conocieron a los aborígenes de nuestra región y que refieren sus peculiaridades culturales. Entre los autores se encontraron los cronistas, que eran en aquel tiempo, pues eran los conquistadores, los colonizadores y los evangelizadores que llegaron al Nuevo Mundo, que, como el médico Diego Álvarez Chanca, que fue un cronista, narraron cronológicamente los hechos de la época. Entre los cronistas de los taínos hay que citar al padre Bartolomé de las Casas, quien escribió Historia de la Destrucción de las Indias, a González Fernández de Oviedo, que se destaca por la extensa historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, a Hernando Colón, quien narra los viajes de su padre en Historia del Almirante. Podemos también resaltar a Pedro Mártir de Angleria, con décadas del Nuevo Mundo, y a Fray Ramón Pané, a quien debemos gran parte de lo que conocemos de la mitología y las creencias taínas, recopiladas en su relación acerca de las antigüedades de los indios. A pesar de su gran importancia, es muy necesario recordar que las observaciones de los cronistas no estaban libres de sus prejuicios y que por lo tanto deben estudiarse con cuidado. Esta literatura está corriendo aún en nuestros días. Y se puede notar cómo, ¿verdad?, todos sus prejuicios y todas sus creencias de aquel entonces están entrelazadas en lo que están contando. Vamos a hablar sobre el cacicazgo de los indios. En tu lectura tienes a tu mano izquierda, tienes los caciques taínos de 1508, que estos fueron los caciques, que los gobernantes de verdad de cada su área, que fueron más sobresalientes de todos los caciques que hubieron en la isla. Vamos a encabezar con Agua Ibaná, que de Agua Ibaná hay una leyenda muy, muy interesante. Les exhorto a que la busquen. Tenemos a Aymamón, a Mabodamoca, a Urayoán, a Warionex y a Luisa. La cultura taína nació de la adaptación del medio ambiente antillano que experimentaron durante siglos los grupos aborígenes. Su entorno fue lo que hicieron construir la cultura. Por ello, podemos decir que la cultura taína es una cultura autóctona u originaria del Caribe insular. A la llegada de los europeos a América, los taínos estaban en un nivel de desarrollo social llamado jefatura o cacicazgo. El cacicazgo se caracterizaba por la centralización del poder en la figura del cacique y en la existencia de una incipiente clase dominante. Incipiente es que comienza, es una clase que se estaba comenzando a desarrollar, una clase de cultura de personas. La nitaína. Además, la cultura taína clásica daba muestras de una gran especialización en los trabajos o ocupaciones de sus miembros. Por ejemplo, la clase dominante, que era la clase alta, conocía los ciclos climatológicos, las épocas de lluvia y de sequía. Eran estudiosos también, porque para poder saber estas cosas necesitas saber otras cosas, lo que aseguraba la productividad de las siembras y concentraba el poder en unos pocos nada más. Sin embargo, la propiedad y la producción agrícola continuaban siendo comunales, o sea, que se distribuía entre todos los miembros del yucayeque o el poblado.
En estos poblados vivían hasta 2,000 personas. No se ha podido precisar la cantidad de cacicazgos que existían en la isla en aquellos árboles de la conquista cuando llegaron los conquistadores, porque pues ellos se enfocaron en lo que no se enfocaron en todo, como ahora que estamos pendientes a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Aún cuando el cronista Fernández de Oviedo menciona a 6 caciques principales que fueron los que mencioné ahora. Los caciques podían dominar varios yucayeques en determinados territorios. Hoy sabemos que Agüeybaná era el cacique de caciques o el de máxima autoridad en la isla. Fue el más predominante y hay muchas leyendas acerca de él. De acuerdo con los cronistas, la sociedad taína estaba compuesta por el cacique, los nitaínos, el beíque y los naborias. Vamos a ver cuáles fueron las principales funciones. El cacique, según el padre el fray Bartolomé de las Casas, era quien mandaba, el jefe, el gobernador. Si lo vamos a ubicar en nuestros tiempos, pues era el alcalde de cada pueblo tenía un alcalde. Si lo vemos de esa forma, el cacique hacía la función de alcalde y Agüeybaná en sus tiempos fungió como si hubiese sido el gobernador de la isla, porque era el más poder que tenía. Pues ellos tenían gente a su cargo, los caciques tenían gente a su cargo para que hicieran las sementeras, cazaran, pescaran y se lo entregaran todo a él. O sea, él estaba muy cómodo mientras los demás iban a la tierra a cazar, a pescar y le entregaban todo. El jefe taíno se encargaba entonces de repartir todo a la gente. Luego que le llevaban todo, él lo dividía y lo repartía. El poder político, económico y militar del cacique provenía de la cantidad de poblados que tuviera bajo su mando, los pueblos que él tuviera bajo su poder. Los grandes caciques poseían los semíes más poderosos, guardados y adorados en el Caney. Recordemos que los taínos pues eran unas personas politeístas, ellos creían en muchos dioses y creían que la naturaleza eran dioses también. Asimismo, la cantidad de nombres que se le daba a un cacique se relacionaba directamente con su poder. Por ejemplo, el cacique Vejechío de la Española o República Dominicana tenía 40 nombres. Te puedes imaginar cuán poderoso era. O sea que estaban una hora mencionando su nombre de tantos nombres que tenía. Este cacique tenía 40 nombres. A veces nosotros tenemos 2 nombres y los consideramos largos. Imagínate 40 nombres. Según los cronistas, el cacique utilizaba adornos que lo distinguían a su posición social. Usaba túnicas de algodón y plumas, coronas de algodón con plumas, piedras de colores, conchas u oro, cinturones tejidos de algodón y collares de cuentas de caracol o de piedras semipreciosas. El guanín, que es una joya brillante, que es una aleación de oro y cobre, identificaba al cacique como el mediador entre humanos y los seres supremos del Turey o cielo taíno. Por lo general, el cacicazgo se heredaba por la línea materna, es decir, el heredero siempre era el primer hijo de la hermana mayor del cacique, que no era ni siquiera era el sobrino el que heredaba el cacicazgo. Esto aseguraba que el siguiente jefe fuera un descendiente de la misma sangre. No hay que dudar que en algunas circunstancias las reglas de descendencia se manipulaban para consolidar y estabilizar el poder y que incluso existieran mujeres cacicas. Recordemos, no todo el tiempo van a nacer varones, siempre iban a ser una hembrita. Vamos a pasar ahora a los nitaínos. Este término nitaíno fue interpretado por De las Casas como el de un noble o señor de mayor jerarquía que los demás y quien tenía indios a su cargo. Sin duda, los nitaínos estaban estrechamente relacionados con el cacique y con su círculo de poder, ya fuera porque pertenecía a su familia o porque eran parte de la nueva clase dominante. Si fuéramos a ubicar a los nitaínos en las clases sociales de ahora, ellos serían los burgueses, los marqueses, los duques, las duquesas. Los nitaínos eran como la clase aristocrática por debajo de los reyes. Ellos representaban al cacique en la organización y la supervisión de la producción agrícola. Prueba de ello es que durante el esclavizante régimen de la encomienda colonial, cuando llegaron todos los colonizadores a imponerse, como veremos en este capítulo, los nitaínos fueron los utilizados como capataces de las cuadrillas de taínos asignadas a los colonizadores. O sea que a los nitaínos los cogieron de supervisores. Pasemos ahora a los beíques. El cronista Fernández de Oviedo expresó que los beíques eran grandes herbolarios que conocían los efectos de las plantas sobre el ser humano. Según este cronista, el resto de los indígenas apreciaba y veneraba estos conocimientos medicinales del beíque. Era lo que le llaman un yerbatero, una persona que cura con hierbas y cosas naturales.
El beíque o chamán taíno provenía de una antiquísima tradición tribal practicada en todo el continente. La función primordial del chamán era, según las creencias taínas, ¿verdad?, ejercer el control sobre los espíritus, entre estos los que causaban las enfermedades. Ellos creían que podían quitar las enfermedades porque eran espíritus. Pero tal parece que en el cacicazgo el beíque había perdido gran parte de sus funciones. La evidencia documental señala que el cacique era quien dirigía la ceremonia de la cojoba, que conoceremos más adelante. Los naborias, según el padre de las casas, naboria quería decir sirviente o criado. Tal vez el grupo de los naborias fue resultado de la transformación social que ocurría entre los taínos como consecuencia del surgimiento del cacicazgo y de una nueva clase dominante. Los naborias se dedicaban junto con las mujeres a las labores de producción de alimentos, la pesca y la caza. Ellos eran los que conseguían el alimento. Sin embargo, la organización social taína se desarticuló rápidamente por el impacto de la conquista. Esto se debió a la imposición del sistema de la encomienda, mediante el cual los taínos fueron sometidos a labores físicas excesivas. También se debió a las epidemias transmitidas por los europeos e incluso al suicidio colectivo. Aún así, se cree que muchos huyeron del primer impacto de la conquista, internándose en los montes, donde pudieron sobrevivir en núcleos aislados por más tiempo. Otros, como también se cree, prefirieron huir a la isla de los Caribes, con quienes intentaron aliarse. ¿Qué decisión hubieses tomado tú si te hubieses topado con que llegan unas personas extrañas que no sabes quiénes son? Ya tú tienes tus costumbres, tus tradiciones, y llegan estas personas a imponerse y a decirte que vamos a hacer lo que ellos digan. Son personas desconocidas, es una cultura totalmente diferente. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieses encontrado en una situación como esta? Hablemos ahora sobre la economía y la producción. La economía taína era basada en el cultivo, la recolección, la caza y la pesca. Los ecosistemas naturales proveían frutas para recoger, además de cangrejos marinos, bueyes y de río, caracoles como el burgao y el carrucho y huevos de tortuga. Todo esto en abundancia, según la estación del año o la época reproductiva de los animales. Además, los taínos cazaban aves, reptiles y roedores como la jutía, y pescaban en el mar y en los ríos. También mantenían en cautiverio peces y aves para el consumo diario. Los cacicazgos habían desarrollado ingeniosos sistemas para la producción agrícola. Entre estos sistemas está el cultivo en montones de tierra, que mantenía la humedad y los nutrimentos del terreno. En estos montículos se sembraba la yuca, tubérculo del que las mujeres confeccionaban diariamente las tortas del casabe. Otros cultivos importantes eran la yautía, el maíz, el maní, la batata, el lerén y el ají. Los principales instrumentos agrícolas eran el hacha de piedra y la coa, que es un palo largo de madera con la punta afilada y endurecida con fuego, que servía para remover la tierra antes de sembrar. La agricultura taína estaba ligada a los conocimientos de la clase dominante, el cacique y los taínos, sobre los ciclos climatológicos y el movimiento de los astros. Por ejemplo, la luna tenía una estrecha relación con los cultivos. El taíno, de acuerdo con Fernández de Oviedo, sembraba al iniciarse el ciclo lunar, pues se creía que según crecía la luna, también crecía lo sembrado. Mediante la observación de los astros, la taína, entre otras culturas, podían relacionar la presencia de algunas estrellas o constelación con la época de lluvia o la sequía, con el desove de las tortugas en las playas, con la presencia de aves migratorias en los bosques y con la abundancia de determinado fruto o pez. De este modo, se establecía una especie de calendario ceremonial que regía las actividades de recolección o cosecha, así como las ceremonias en las que se celebraban los areitos, y probablemente algunos batalles o plazas ceremoniales, cuyas calzadas o hileras de piedras se encuentran alineadas con las posiciones de los astros en ciertas épocas del año. Reflejan este conocimiento primordial para la supervivencia de esta cultura.